entonces continuando con los factores que están relacionados con la aparición de esa pandemia del COVID-19, pues estamos hablando del cambio climático global. Y en conclusión, pues hubo un aumento, como un frente cálido que afectó varios países de varios continentes, o sea, de por lo menos el continente americano y de pues Australia, por ejemplo. Bueno, bueno, ahorita vamos a ver otros factores, ya para terminar, los factores que están asociados al origen del COVID, que ya vimos que pudo haber sido un invento biotecnológico, que es el lado oscuro de la biotecnología. Pudo, mm, puede ser un proceso de mutación del SARS-CoV-1 al SARS-CoV-2, como señalan los biotecnólogos y los investigadores chinos. Y el SARS-CoV-1 evidentemente, según las hipótesis, saltó de un mamífero que pudo haber sido un murciélago, todo esto señalado por los investigadores chinos. Bueno, al final se salta a lo que es el cambio climático global, o sea, no solo hubo una mutación o un manejo de un virus antiguo, de un virus del SARS-CoV-1, sino que además hubo factores ambientales como es, porque todavía eso está y estará, el cambio climático global y los incendios que se desataron en varias partes del mundo, algunos desatados por contaminación ambiental y destrucción indiscriminada de los ecosistemas, y en otros lugares fue desatado directamente por el cambio climático global, como es el caso de Australia. Pero un factor que casi no se habló de él y que yo lo encontré en la prensa, y que también sabemos que a nivel inmunológico, si hay hambre, pues hay enfermedades, es el hambre y la inseguridad alimenticia. Hay todo un tratado de qué es el hambre y de qué es la inseguridad alimenticia. No es el caso este seminario, pero este sería la arista social. O sea, tenemos la arista molecular del origen de la pandemia del COVID, del coronavirus 19. Tenemos la arista ambiental, que es el cambio climático global, y la tercera y última arista que yo tomé en cuenta, debe de haber otras más, pero no está dentro del parámetro de este seminario, es el factor social. Entre ellas pues es la inseguridad alimenticia y el hambre, que por cierto son dos cosas muy distintas, pero que están englobadas dentro del mismo parámetro, ¿no? Que es social. Un artículo que yo encontré en La Jornada, que se publicó en el 2021, el 2 de junio, se encontró que la desnutrición crónica en México no presentó cambios en 3 décadas, o sea que todo el siglo XXI ha habido un proceso de desnutrición crónica que no cambió, aparte de que hay otros artículos que no los traje aquí a colación, que dice que a partir del COVID se generó más desigualdad social y 61 millones de personas entraron en inseguridad alimenticia y hambre. Bueno, entonces dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, pues hay todo un proyecto sobre inseguridad alimenticia, y lo tomo textualmente, entre comillas. En la última edición de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, más que todo, él marca que el estado de la seguridad alimenticia y la nutrición en el mundo, que se publicó a mediados del 2021, que fue cuando salió este artículo de La Jornada
de que tras 3 décadas sigue el problema de la desnutrición. Se estima que hay 720 a 811 millones de personas que sufrieron hambre en el 2020, en plena pandemia. Los altos costos es uno de los causales de la cesta alimenticia, y la escasa accesibilidad, es decir, la gente no tiene liquidez, impiden también a miles de millones de personas lograr una alimentación saludable o nutritiva. En México hablamos de desnutrición. La cantidad de personas que sufren hambre es mayor en Asia, pero está creciendo con más rapidez en África. Según las previsiones del informe, la pandemia del COVID provocó, cara al 2030, que todavía existan 660 millones de personas que estén en estado de desnutrición o que padezcan desnutrición. La pandemia del coronavirus aumentó las causas de vulnerabilidad y las deficiencias de los sistemas alimenticios o alimentarios mundiales, entendido como todas las actividades y procesos que afectan a la producción, la distribución y el consumo de los alimentos. Esto es una editorial de Naciones Unidas y lo encontramos en una página que es www.un, Naciones Unidas, org, ES, porque está mal traducido al español, y es un número global especial de alimentación, o sea, de Global Issues Food. Bueno, finalmente vemos también en un informe especial el número de personas con inseguridad alimenticia constante, que yo me imagino que la palabra aguda viene de constante, y estos son los datos de la bisagra, ¿no? Esto que está aquí en esta columna derecha son millones de personas, y estos son algunos de los países, no están todos. La República Democrática del Congo, o Democratic Republic del Congo, tiene 23.4 millones de personas en situación de este año 23-24 de inseguridad alimenticia. Y así le sigue otros, está Yemen, Etiopía, Afganistán. Creo que son algunas repúblicas árabes, están encima de los 11 millones de personas. Y hay estas partes de aquí son las más álgidas, ¿no? Hay estas de aquí, las que están en rosa, son personas que tienen extrema hambre, ¿no? Luego hay 11 millones de personas en, las repúblicas, Irán dice aquí, en las repúblicas árabes, ¿no? Bueno, en América vi que estaba Haití, que creo que aquí está, que tiene 4.4 millones de personas en inseguridad alimenticia, de los cuales 1.4 millones de personas están en hambre extrema, en situaciones ya de hambre. En este mapa observamos, la fuente es, tanto esta fuente, esta gráfica como esta, son del Fondo Internacional Monetario, son folios, son informes que sacan ellos cada año. Este informe cubre de julio del 23 a octubre del 23 y es el más reciente que hay. Bueno, aquí hay diferentes escalas, ¿no? Aquí, por ejemplo,
falta de alimentación por inflación, porque la gente no llega a tener el dinero. En más, una inflación de más del 30% está Venezuela, en América del Sur, una de estas islas, supongo que Haití, una de estas islas de aquí, Surinam o algo, y bueno, Argentina, ¿ok? Por inflación. Luego hay otros países del mundo que también tienen un proceso de inflación, hay unas naciones de África que tienen problemas y el Medio Oriente con la inflación de los alimentos que no se pueden comprar. De todas maneras, el resto del mundo no está tan lejos de esto, porque aquí es mayor del 30% la inflación, en otros países, en la mayoría en rojo, están entre 5 y el 30, o sea que tampoco es que eh, estén mejor, ¿no? Baja inflación probablemente a Brasil, que eso sí no me la como, no me la como. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y algunos países de África y algunos países de Medio Oriente. Sale que Rusia tiene una inflación también, pero es del 5%, que es lo normal. Australia, de la que estábamos hablando anteriormente, que tiene cambio climático, está castigada por el cambio climático global. Por los efectos del cambio climático global, tiene una inflación de más o menos el 5%. Y una inflación que es real, o sea, que es alta, porque ellos tienen una que es relativa, que es esta, y la que es real. Entonces ahí sale Venezuela del paquete. Y entran otros países. La inflación normal, la normalizada, no debe ser más del 5%. En ese estándar sigue estando Argentina. Parece que Argentina tiene problemas inflacionarios muy fuertes. Y bueno, y eligieron a alguien que no creo que los vaya a ayudar mucho. Casi todo el mundo tiene una inflación por debajo de entre 0 al 2%. Siendo algunos países de África y de Sudamérica los que siguen teniendo una inflación de más del 5%. Esta es como la estandarizada. Yo creo que la real es esta que está acá. Esto es de acuerdo a octubre del 2023 según el Fondo Internacional Monetario. Bueno, la FAO, que es otra fuente, dice que la inseguridad alimentaria moderada o grave se mantuvo estable a nivel mundial a pesar de los incrementos registrados en todas las regiones excepto en Asia, mientras que la inseguridad alimentaria grave, que yo no creo en esto es grave y moderado, yo creo que es inseguridad alimenticia, aumentó a nivel mundial en todas las regiones del mundo. En ese estado estamos. Y aquí habla de que en el mundo estos son de millones de personas, fue creciendo y en el 2021 hay 29.3 millones. Conservadormente, ¿no? Supongo que esto es conservador. En inseguridad alimenticia grave, o sea, extrema, pobreza extrema, podría decirse. Luego, en África hay 57.9 millones, o sea, más de la mitad de la población está en extrema pobreza, que no se mide aquí, pero es un indicador, y está en inseguridad alimenticia. En América Latina y el Caribe, pues casi como en África, aunque en África hay 7.9 puntos más, el 40% de la población tiene hambre, está en inseguridad alimenticia grave, extrema. América y Europa, me imagino que esto es América del Norte, me imagino que no están viendo México, sino América del Norte como tal. 8 millones y esto es falso. Esto es falso porque hay más de 56 millones de norteamericanos
en situación de calle, de sonjolé y en pobreza extrema. Entonces este es un cuento de hadas. No le vamos a creer mucho a esto. ¿Ok? Han de estar igual que los otros continentes. Pero lo tienen que maquillar. Entonces aquí en Asia es el 24%. Dentro de todo, o el 24.5 millones, no es complejo, pero Asia es de los sitios más controlados en cuanto a eso. Pero igual tiene hambre. Bueno, entonces el Programa Mundial de Alimentos, que es una fundación, el 3 de mayo del 23, estos datos toditicos son nuevos, son de este año lamentablemente. Ahí informa que hay una crisis alimenticia y que hay el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, ya lo vimos por la FAO, es muy elevado, y eso que vimos en número, aquí son 250 millones de personas tienen hambre extrema, tienen inseguridad alimenticia, es decir, no tienen las 3 comidas, o comen una o no comen ninguna. Vimos que América Latina es la que más tiene, si nos vamos a la anterior, bueno, no tanto, no, pero sí tiene gente que no se lleva nada a la boca, 14 millones. No se llevan ni un pan al día. Entonces son 250 millones de personas, están, no importa los países, están en situación extrema, de hambre extrema, de inseguridad, de no encontrar, de no poder comprar. Vimos que el factor era que no se podía comprar la canasta básica porque no alcanza el dinero, porque hay inflación. Y de los países más afectados, bueno, todos, pero está en América del Sur, Venezuela, alguna de las islas y Argentina. En otras partes del mundo, pues están algunos países del Medio Oriente, que ya vimos, entre ellos Yemen, y África, algunos países africanos. En general, todos los países tienen un proceso inflacionario, todos. Muy bien, esto es de la ONU, Programa Mundial de Alimentos, y la página, si la quieren consultar, está traducida, por eso está traducida al español, es WFP, que es Programa Mundial de Alimentos, Food SDF, Work Food Program.org. Ahí consiguen estos datos si están interesados en continuar. Bueno, hasta aquí esta parte de los factores que están asociados a la generación de esta pandemia, los orígenes de esta pandemia, que van más allá de lo molecular. Si bien hubo una mutación, según las hipótesis generadas por los investigadores chinos, hubo una mutación de un SARS-CoV-1 que ya estaba presente en Asia, a un SARS-CoV-2 que fue más letal y más infectivo y más contagioso. Eso sí pasó molecularmente hablando, pero también desde el punto de vista ecológico hay un planeta que está enfrentando un cambio climático global que está destruyendo los ecosistemas que regulan el mundo. Aparte de eso, hay transgresión de los ecosistemas al destruirlos para convertirlos en zona de ganado o del agro o de la minería indiscriminada. Otro de los factores, y que el que yo considero que es consecuencia de todo, es el hambre. Yo en uno de los artículos que les pasé, más de la mitad de la población del mundo está en situación de hambre extrema o de inseguridad alimenticia. No pueden comprar los alimentos, eso es lo que se refiere. Y estos factores unificados, entonces nos produjeron una pandemia de COVID-19 que nos afectó a todos y que, como ya vimos en el seminario anterior que se dio la semana pasada, pues hubo 8 millones de personas fallecidas.
Ahora bien, ahí hay otro factor que lo vamos a discutir posteriormente en la segunda parte de este seminario o en la tercera, que tiene que ver con las comorbilidades, y es que las personas, al no tener una seguridad alimenticia o alimentaria, al no tener el dinero correspondiente para la cesta básica alimenticia, entonces se compran alimentos que no tienen un valor nutricional importante, y entonces se generan comorbilidades como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades que están ocasionadas en parte por alimentos, por el consumo excesivo de carbohidratos y alimentos de baja calidad nutricional, que también hicieron que estas personas fueran las candidatas perfectas para fallecer de COVID, porque se les complicaba el cuadro. Bueno, entonces, hasta aquí, de momento, la otra parte del seminario tiene que ver con las comorbilidades, con las secuelas del COVID a nivel físico, a nivel mental, las enfermedades que dejó esta pandemia, y aparte de eso, estaremos viendo al final otros eventos que ocurrieron durante el COVID que fueron ocultados, porque no se descarta que el COVID haya sido un invento, en el sentido de que haya sido un arma de destrucción masiva, como lo vamos a ver en estos otros eventos, y debajo del COVID habían varias situaciones de conflictos bélicos incluso, y de conflictos sociales, que sería la vertiente real política, que estaba siendo también maniatada, ocultada por el COVID. O sea, el COVID también entonces pasó a ser un problema mundial, político, social, y por supuesto a nivel del mundo, pues es una enfermedad emergente que daña, ¿no? que mata a muchos pobladores de este planeta, y que también en enero del año que viene, del 2024, vamos a estar viendo molecularmente qué significado tiene que 8 millones de personas hayan fallecido en una epidemia viral. Pero eso ya es especulación, y eso más bien es evolución. Entonces, buenas tardes.